Saludos a todas las personas que conectan con nosotros en este momento. Hoy hablaremos de cuál es el panorama en Haití cuando se cumple un año más sin el llamado a elecciones. Las bandas armadas controlando gran parte de la zona metropolitana, la posible intervención militar extranjera, un 7 de febrero que resulta crucial en medio de la crisis que vive la nación y sobre todo qué hay detrás de todo este caos. Nuestro invitado responde a estas preguntas. Él es Camille Chamers, economista y catedrático haitiano. Vamos a escucharlo. No hay ninguna posibilidad de organizar elecciones honestas, transparentes, que contribuyan al reforzamiento de las instituciones haitianas. Sí se pueden organizar elecciones totalmente traficadas, que no tienen nada que ver con el respeto de la voluntad popular, y es un poco el objetivo fundamental del imperialismo ahora. El objetivo fundamental del imperialismo es mantener en el poder ese primer ministro ilegal, inconstitucional, que no tiene ninguna legitimidad, que fue designado por la BINO, ¿no? Con un tuit. No sé si en la historia existe eso, que el presidente es designado por un tuit, sin ninguna consulta con la población, ¿no? Y el tuit, designando a Ariel Henry como primer ministro, vino el mismo día que miles de representantes de organizaciones sociales y políticas se estaban reuniendo en Montana para desarrollar una propuesta coherente para definir lo que nosotros llamamos la transición de ruptura. Es decir, que Ariel Henry es un instrumento del imperialismo y eso explica, por ejemplo, todo el espacio que tienen las pandillas, el hecho que a pesar que dentro de la policía tenemos agentes que realmente quieren luchar contra el crimen organizado, pero no lo pueden, porque la policía depende del Ministerio de la Justicia. Y saben que en el Ministerio de la Justicia hay gente que tiene conexión con las pandillas. Una trampa cuando dicen que Haití no tiene los recursos para luchar contra el crimen organizado. Sí tenemos los recursos. Pero básicamente tenemos que cambiar la lógica política. Tenemos que cortar los lazos orgánicos que existen entre los responsables del gobierno y las pandillas. Y así que es el nudo fundamental. Y eso no lo va a resolver una intervención extranjera. Es decir, que la intervención extranjera y el plan del imperialismo ahora es mantener a Ariel Henry como primer ministro. Segundo, cambiar la constitución del país. Es muy importante ese punto, porque la constitución de 87 es una constitución que fue adoptada dentro de una coyuntura de auge del movimiento popular. Y dentro de la Constitución de 87 hay muchas propuestas que representan ganancias importantes desde el punto de vista de los intereses estratégicos del pueblo de Haití. Así que Jovenel Moïse, Martelly, el imperialismo quieren cambiar la Constitución de Haití para concentrar el poder alrededor de la persona del presidente de la República, disminuir y reducir o eliminar los espacios de participación ciudadana, disminuir los poderes del Parlamento, de todos los espacios de contrapoder. Para realmente es mucho más fácil para el imperialismo tener una persona que controla, ¿no? Y que controla todos los poderes del país, como Bukele, por ejemplo. Han juntado todos los elementos para crear lo que ellos llaman entidad caótica e ingobernable. Y así que hemos vivido durante los últimos 20 años todo un proceso de políticas, de intervenciones extranjeras, de manipulación política, de destrucción de la economía campesina, por ejemplo, para llevarnos a este momento donde se destruyeron las instituciones democráticas, donde impusieron en el poder un personaje de extrema derecha y que está ligado con el crimen organizado y que ha llevado un proceso de gangsterización del sistema político. Y ellos mismos han sido víctimas de ese proceso de gangsterización con el asesinato de su presidente Jovenel Moïse. Así que es un proceso donde se han desplegado contra el pueblo haitiano armas de destrucción masiva. Una arma de destrucción masiva son las políticas neoliberales que desde 83 se están aplicando y que han llevado
un proceso de aumento de la dependencia económica, financiera, cultural, política y de la dependencia alimentaria. Para ilustrar, en los años 72, Haití era un país autosuficiente en cereales. Consumíamos un 98% de lo que consumíamos en Haití estaba producido en Haití. Hoy importamos de Estados Unidos 82% del arroz que consumimos. Es decir, que se ha creado un mecanismo de destrucción de la economía campesina, de privatización acelerada de muchas instituciones y competencias y de destructuración del Estado. Así que el segundo arma de destrucción masiva son las ocupaciones extranjeras. Entre 92 y la actualidad hemos conocido más de 12 misiones de Naciones Unidas, y esas misiones que se autodenominan misión de paz han trabajado para destruir las instituciones estatales, para acelerar procesos de privatización y para afianzar la dependencia política con respecto al exterior. Durante la presidencia de la MINUSTAH se han aumentado los flujos de tránsito de drogas, de cocaína especialmente, hacia Estados Unidos. También durante esa presencia se han debilitado las instituciones estatales, porque es el mismo mecanismo que se utiliza ahora para reclamar la intervención de Kenia, es negar al pueblo de Haití su autodeterminación, ¿no? Y afianzar la idea que Haití es un país que no se puede gobernar, que los negros no se pueden autogobernar, y eso está conectado con la respuesta que los imperios articularon frente a la revolución de 1804. Es decir, que a partir de 1804, donde hicimos una revolución magnífica, antiesclavista, antirracista, anticolonial, antiplantacionaria, y era muy importante para los imperios demostrar que eso no va a llegar a un éxito. Así que se han hecho muchas agresiones, primero para aislar totalmente a Haití. Francia hizo una campaña mundial para impedir que los países del mundo reconozcan ese país. Estados Unidos también se juntó a esa campaña y rehusó reconocer a Haití hasta 1862, porque Haití era el mal ejemplo. Porque si Haití llega a un éxito, eso quiere decir que también no pueden seguir tratando los negros en Norteamérica como lo hacen ahora. Siempre hablan que en Haití hay un porcentaje demasiado bajo de policía por la población, porque estábamos hablando hace 4 años de 13.000, 12.000 policías para una población de 12 millones de habitantes. Así que al mismo tiempo reconocen que la cantidad de policía es insuficiente, pero al mismo tiempo organizan la migración de agentes de la policía haitiana hacia Estados Unidos. Y eso nos lleva a otro instrumento de destrucción masiva, que es la migración. A partir de enero de 2023, el presidente Biden desarrolló un plan migratorio priorizando 4 países: Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, ¿no? Y en ese plan Biden, durante el año 2023, más de 168.000 haitianos migraron a Estados Unidos, ¿no? Y dentro de esos 168.000 haitianos que migran hacia Estados Unidos, se fueron 1.600 policías. Así que pretendes estar reforzando las fuerzas de seguridad y al mismo tiempo organizas la migración de policías entrenados que conocen el terreno, que tienen años de experiencia dentro de la policía, y pretendes que vas a reemplazar esos policías por policías que vienen de Kenia, que hablan inglés, que no hablan ni francés ni creol, que no conocen el terreno y que van a recibir un pago, un salario a veces 50 veces mayor que el salario que recibían los policías haitianos. Así que Haití es un país que ha sufrido agresiones, choques muy grandes. Bueno, estamos hablando del choque de las políticas neoliberales, estamos hablando de
del terremoto de enero de 2010, pero básicamente las respuestas que se dieron al terremoto, porque Haití es una ilustración perfecta de la teoría de Naomi Klein del capitalismo del desastre, cómo se aprovecha de un desastre, de una coyuntura de desastre, para apoderarse de los espacios estratégicos para controlar la economía y la política del país. Y la caricatura ejemplar es la CIRH, la Comisión Interim de Reconstrucción de Haití, que pretende dirigir y organizar la reconstrucción de Haití, que está dirigida directamente por Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, y que recibe más o menos entre 6 y 7 mil millones de dólares, y la gran mayoría de esos recursos no están invertidos en Haití. Por ejemplo, si uno camina por Puerto Príncipe, se da cuenta que la mayoría de los edificios que se cayeron en el 2010 están todavía en el suelo, incluyendo el Palacio Nacional, incluyendo el principal hospital del país, incluyendo algunas universidades. De 1915 hasta ahora, todos los presidentes, a la excepción de Jean-Bertrand Aristide, todos los presidentes fueron designados por Estados Unidos. Y no sé si sabes que en el 2010, las elecciones que se organizaron, el Consejo Electoral publica sus resultados a las 8:45 de la noche, y a las 9 de la noche Edmond Mullet, que era el representante del secretario general de Naciones Unidas, llama al presidente Preval para decirle: Estados Unidos no va a aceptar esos resultados. Y Preval le contesta: pero ¿por qué ustedes organizan elecciones? Porque no quieren reconocer la voluntad popular. Y el problema de Estados Unidos es que Martelly fue el cuarto, y querían que Martelly aparezca en el balotaje para imponerlo como presidente. Es decir, que del 15 hasta ahora negan al pueblo de Haití la posibilidad de designar sus dirigentes, porque quieren tener dirigentes totalmente sumisos y totalmente controlados desde la política de Estados Unidos. Y es el problema básico. Por ejemplo, decimos que salir de la crisis actual es también, y pasa inevitablemente, por la recuperación de la autodeterminación. Y hay otro aspecto en el proceso de la migración, es que Estados Unidos también repatria gente hacia Haití, y lo hicieron durante varios años, a veces hasta 600 personas por mes. Y dentro de los repatriados siempre hay criminales, gente que han pasado 15 años, 10 años en la cárcel, y que han tenido una experiencia dentro de las pandillas de Nueva York. Es decir, que tienen un nivel de formación militar en el manejo de armas, en el control de territorio, lo que explica que las pandillas que tenemos en Haití ahora benefician de un nivel de competencia técnica que viene desde Estados Unidos. Y cuando repatrian a esta gente a Haití, ni siquiera comunican a la Policía Nacional el expediente de esos criminales. Y el ejemplo más reciente que tenemos es el regreso de Guy Philippe. Guy Philippe, que es narcotraficante, blanqueador de plata y asesino, ¿no?, que estuvo encarcelado en Estados Unidos, extraditado, y fue condenado a 9 años de cárcel en Estados Unidos. Lo liberaron después de 6 años, y los organismos de seguridad de Estados Unidos fabrican un personaje, le fabrican un discurso y se presenta como Salvador, ¿no? Y cuando sabemos que en el 2004 recibió plata de la CIA de Estados Unidos para destabilizar el gobierno de Aristide, vino en República Dominicana para preparar una invasión militar contra el gobierno de Aristide, se entrenó en un cuartel del ejército dominicano, ¿no? Y cuando entró a Haití con sus tropas, organizó masacres, matanzas, que fueron elementos muy importantes en la desestabilización del gobierno de Aristide. Y es ese personaje, narcotraficante, mercenario, asesino, que se presenta ahora como revolucionario, que quiere liberar al país de las pandillas, etc. Es una maniobra sucia del imperialismo para
modificar el juego político interno, ¿no? Y permitir que se construya un personaje ficticio y que presenten como un personaje popular apoyado por el pueblo de Haití, cuando eso no es cierto, porque su llegada a Haití fue acompañada con un montaje mediático, ¿no? Muchos medios, por ejemplo, de la diáspora haitiana, están apoyando a Guy Philippe y le están construyendo esta falsa imagen de Salvador, de Libertador, etc., ¿no? Y es muy grave, porque ya hemos conocido la experiencia trágica de un país dirigido por un narcotraficante, porque Michel Martelly y Jovenel Moïse estaban muy ligados al medio de narcotraficante, y ahora quieren quizás imponer la continuidad de esto. Es muy importante señalar que el pueblo haitiano no acepta esto, está luchando en condiciones muy difíciles contra el crimen organizado, contra la dominación imperialista y contra la gangsterización del sistema político que está matando el país. Y dentro de ese proceso también se agrava, se empeora la polarización de riqueza, donde tienes algunas familias que controlan 90% de la economía del país y la gran mayoría de la población que conoce condiciones muy difíciles de precariedad. Se está hablando de más de 64% de la población que vive en pobreza, se está hablando de la mitad de la población, 4.9 millones de personas que están en inseguridad alimentaria, ¿no? Y también el gobierno actual, que no tiene ninguna legitimidad, ninguna legalidad. Y es interesante sobre la cuestión de los hidrocarburos, porque sabemos que Haití ha beneficiado durante varios años de una maravillosa cooperación con Venezuela, con el programa Petrocaribe, y era muy importante para Estados Unidos acabar con ese programa, privatizar totalmente la gestión del petróleo en Haití, y eso lo lograron con ese gobierno. Y es interesante señalar que el punto clave de inflexión, de bifurcación, fue con la colaboración de las pandillas, porque las pandillas se apoderaron del terminal más importante del país, Vareux, donde se almacenan los productos de petroleros que llegan a Haití durante más de un mes, y así eso provocó una escasez generalizada de esos productos, y el gobierno se aprovechó de eso para subir el precio. Así que eso muestra muy bien cómo se articulan las políticas del Fondo Monetario Internacional, las políticas de intervención de Estados Unidos y toda la represión contra el pueblo, que es una represión a través de las pandillas, pero también una represión económica a través de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Así que es un problema regional que está muy ligado al narcotráfico y que hay empresas norteamericanas que están haciendo beneficios altísimos con ese comercio de armas y comercio de drogas. Es un elemento. El segundo elemento es que para Estados Unidos es vital el control sobre el Caribe, que están gestionando como su patio trasero. Y un problema es que en el Caribe hay dos proyectos de autodeterminación, Cuba y Venezuela. Y para ellos es muy importante impedir una alianza política entre Cuba, Haití y Venezuela. Porque una alianza política Haití, Cuba, Venezuela, eso cambiaría las relaciones de fuerza dentro del Caribe. Así que es muy importante crear las condiciones para mantener un control total sobre el juego político en Haití. Y la brutalidad de las políticas contra Haití tienen que entenderse dentro también de esta característica de racismo, y también el hecho que para mantener el control global sobre los pueblos del Caribe, porque los pueblos del Caribe somos pueblos rebeldes, somos pueblos que hemos producido la revolución haitiana, la revolución cubana, la revolución de Granada, ¿no? Somos pueblos que estamos produciendo procesos revolucionarios que cuestionan el meollo del funcionamiento del sistema capitalista. Y esa nueva manera de hacer política es para neutralizar el ciclo progresista que se produjo en América Latina entre 98 con la llegada al poder de Hugo Chávez Frías y que se desarrolló hasta 2015-2016. Ese ciclo progresista permitió
cambiar las relaciones de dependencia de Estados Unidos con el continente, donde algunos países habían avanzado bastante en crear espacios de autodeterminación, y eso obtuvo una disminución real del poder de control hegemónico de Estados Unidos sobre el continente. Escuchábamos las palabras de Camille Chamers, economista y catedrático haitiano, quien nos ha dado una entrevista completa sobre el acontecer en Haití. Ya solo nos queda esperar el desenlace de todas estas manifestaciones y si se abrirá la posibilidad de una puerta de salida de esta crisis que está padeciendo el pueblo haitiano. Muchísimas gracias por estar con nosotros.